Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y Remanente. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la Torah Emet. Es un honor estar nuevamente con todos ustedes, mis amadísimos hermanos. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua HaMashiach ben David. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges ben Yosef. Mis amados, antes de continuar con la enseñanza que cada día se pone más interesante, quiero hacerles un comentario. Yo he casi que suplicado durante 2 años y medio que ustedes puedan entender 2 cosas que son básicas, que son fundamentales para este proceso que estamos viviendo. Lo primero es que nuestra guerra, que no es de nosotros, es del Eterno. No es contra ninguna persona específicamente, no es contra alguna iglesia, no es contra algún cristiano, ni contra algún judío. Es decir, nosotros no estamos batallando en contra de los seres humanos que están engañados, secuestrados, nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos judíos, que por la voluntad del Eterno hoy están ciegos por ahora. No siempre va a ser así, pero lo he dicho sin temor a equivocarme, más de 1500 veces he dicho esto, que nadie se equivoque, que nadie le crea la mentira al Hasatán de que nosotros estamos peleando contra los cristianos, contra los judíos o contra alguien específicamente. Eso es una trampa satánica, una persona que piense que de repente nosotros estamos atacando a algún personaje, alguna persona, algún apóstol, algún rabino, está cayendo en una trampa terrible del Hasatán. Esto tenemos que verlo y siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Necesitamos elevarnos espiritualmente. Nosotros no podemos pretender captar lo que está pasando aquí con los pies puestos en la tierra. No podemos hacerlo. Eso es imposible. Con la perspectiva humana, con la inteligencia humana, con el cerebro humano, esto es imposible de entenderlo. Tenemos que entender que la guerra de nosotros es contra un sistema que fue permitido por el Eterno, pero que llegó a su fin. Ahora, alguien tenía en algún momento del camino que pararse delante de ese gigante y decirle: tú vienes a mí con espada y jabalí, pero yo voy a ti en el nombre del Elohim Sebaot de Israel. Alguien tenía que hacerlo. Me tocó a mí en suerte. Y toda Rabá, nuestro Abacadosh, que ya no soy yo con mi esposa y los 2 niños solos, sino que hay un ejército incontable ahora levantado y que va a seguir creciendo como está creciendo hasta ahora. Eso es muy importante, mis amadísimos hermanos, que lo tengan claro, sobre todo para las personas más nuevas. Nosotros no estamos peleando contra una persona específicamente. Recuerde que nuestra misión no es conquistadora, es libertadora. Por eso digo que hace falta altura espiritual, hace falta elevarse, para que usted capte espiritualmente lo que le voy a decir. No es el tiempo de evangelizar a nadie. Eso ya se hizo. Que nadie piense que Rema y Remanente es un instituto evangelístico que está buscando adeptos, que está buscando seguidores y que está tratando de convencer a los cristianos que se pasen para otra denominación diferente. Que nadie piense así, porque es un error garrafal. Nosotros no estamos aquí con ánimos de evangelizar a nadie, porque eso ya se hizo, repito. Que haya hecho con el evangelio de la serpiente, eso es otra cosa, pero eso ya se hizo. Y está demostrado fehacientemente que ese mensaje no salva a nadie. Eso está demostrado. Pero cuando tú vas a libertar, tú tienes que ir directamente contra el reino, que en este caso es el reino de las tinieblas, que es el que tiene secuestrada a la gente. O sea, yo no me puedo poner a pensar en mi hermanito querido, que pobrecito, que hay que tratarlo con amor, que hay que tratar... No, eso está tácito. O sea, eso está evidente. Nosotros no estamos aquí por odio, estamos por amor aquí, para libertar a nuestros hermanos. No somos nosotros los que lo vamos a hacer, por supuesto. Es el Eterno a través de su amado Hijo Yahshua HaMashiach, porque Él fue el único que obtuvo los méritos para eso. Pero tenemos que entender la magnitud de la profundidad, de la altura espiritual que se amerita para poder entender lo que está ocurriendo aquí. No podemos caer en el error de la finitud de la mente humana, de la limitación de la mente humana para tratar de entender esto. No podemos hacerlo. Esto amerita una trastornación para que luego venga una transformación. Recuerde usted que está escrito
que el Eterno añadirá a los que han de ser salvos. Eso hay que entenderlo. No es que nosotros los vamos a ir a buscar para salvarlos. No. Es Él el que los va a escoger y los va a traer. Muy diferente. Andar de puerta en puerta tocando, tratando de convencer a la gente para ver para cuál club me lo llevo. No. Son muy lejos, totalmente divorciados de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces es un proceso de trastornación porque estamos batallando contra un monstruo de 10 cabezas. Mis amados hermanos, esto no se puede hacer con una mentalidad romana. No se puede hacer. Una persona que escuche esto y se sienta ofendida. Bueno, en el principio, por supuesto, hay un proceso. Hay un proceso de shock. Escuchábamos el testimonio del Roe Luis Chacón. Y así es todos. Un proceso de shock. El primero que se choqueó aquí fui yo. No sé cuántos días duré yo encerrado en un cuarto, sin poder dormir, tratando de asimilar esto. Pero una vez que ese proceso es superado, tú puedes entender que no solamente fuiste llamado o llamada, sino escogido o escogida por el Eterno para ser salvo. Y esto tiene que ver todo con el remanente de la casa de Israel. Todo eso es un conjunto que hay que entenderlo, pero hay que saber que se amerita un nivel espiritual que solo se consigue en esa intimidad con el Eterno y estudiando mucho, orando mucho y muriendo al mundo. Eso hay que entenderlo. No caigamos en el error de pensar que nosotros pudiésemos estar utilizando un lenguaje que va a ocasionar que algunos se sientan ofendidos o que algunos se sientan, vamos a decir, discriminados. Si alguien se siente discriminado por este mensaje, evidentemente no es un escogido de Hashem. Si no pasa el proceso, bueno, no era un escogido. Pero nosotros tenemos que entender en este tiempo final, mis amados hermanos, que este sistema romano, que ese evangelismo, que eso tú sabes que poquito a poco el Espíritu Santo hará la obra, no, eso se acabó, mi hermano querido, eso se acabó, terminó, ya no más. No es así. Esto aquí es que tomas la decisión de vivir o de morir, eso es ya. La palabra profética. Yo no sé cuál es el impacto. Yo veo ahí en el canal de YouTube que tiene más de 5,000 vistas, pero yo no sé quiénes son esas personas que lo han visto. Tampoco sé cuáles son las personas o cuántas son las personas que lo creyeron. Pero eso no tiene absolutamente ninguna incidencia en que eso se cumpla o no se cumpla. Eso se va a cumplir. Ahora, yo tengo que tomar una decisión privada, personalísima con el Eterno. Si yo quiero caminar por el camino de la muerte o quiero caminar por el camino de la vida eterna. Estamos en un tiempo, mis amados hermanos, exactamente igual a cuando Moshe Rabenu oró al Eterno y el Eterno le dijo, ¿por qué oras a mí? ¿Por qué oras a mí? No es tiempo de orar, es tiempo de hacer. Estamos en un momento donde el ejército está temblando, las canillitas le tiemblan, porque aquel gigante está ahí insultando a su Elohim y ninguno tuvo la valentía y el coraje, sino aquel niño que era el hazmerreír de todos, se le paró de frente al gigante y le dijo, tú me ves a mí como un insecto, me ves a mí como un alfeñique, me ves a mí como un patuleco, me ves a mí como... Porque mi padre te ciega a ti para que tú no lo veas a él, sino que me ves a mí. Pero el que va a acabar contigo no soy yo, es el que me envió a ti. Y eso no lo entendía ni el rey Shaul, ni ninguno de los tremendos generales del ejército de Israel. No lo entendían. Al igual que hoy en día, muchísimos todavía no entienden lo que está ocurriendo, porque el Eterno así lo ha permitido. Ahora, yo necesito que usted capte espiritualmente esto para que usted tome la decisión si va a integrar el ejército libertador o se va a quedar en Roma, porque esa es la decisión que tienes que tomar. Hay personas que me dicen, escuché la palabra y me llamó la atención. Bueno, es un primer paso. Pero esa persona va a pasar por un horno donde va a tener que chocar o comparar lo que es la perspectiva hebrea y lo que es la perspectiva romana. Eso es algo inevitable. Y ahí en ese proceso es donde algunos se devuelven y otros deciden avanzar. Todos debemos pasar por allí. Y pues lo otro que estamos... la segunda cosa que he dicho hasta el cansancio y no me cansaré nunca de repetirlo, mis amados hermanos, es que lo que sale por la boca de este siervo inútil no le pertenece a él. Cuando usted me escuche a mí y a usted le choque lo que yo estoy diciendo, a usted no le guste lo que está escuchando, a usted le parezca una locura lo que yo estoy diciendo,
tienes que entender que yo soy un pedazo de cable por donde el Eterno está hablando. Y lo que el Eterno dice al humano no le gusta, porque lo confronta, porque lo desnuda, porque lo arrincona en su pecado. Si fuese yo hablando con una mentalidad romana, yo vendría aquí a hablarles a ustedes, caramba, todos los días de prosperidad, pudiéramos hablar de emuná, de fe, no sé. Pero entienda eso, mire, 1500 veces, más de 1500 veces lo he pedido, lo he suplicado. Por favor, no me vean a mí. No piense que usted me está escuchando a mí. Tienes que entender el momento profético que estamos viviendo. Tienes que entender, yo a veces escucho las prédicas y yo mismo digo, Padre, pero ¿por qué tan fuerte? Yo mismo, mi padre me dice a mí, si David hubiese pensado así, David nunca hubiese sobrevivido aquella tarde. Tú tienes que entender que este nuevo Goliat es mucho más grande que aquel. Entonces amerita un David más grande que aquel. Porque este gigante es mucho más grande, 1000 veces más grande que aquel. Y David le cortó la cabeza a Goliat, era una sola cabeza, este tiene 10. ¿Me entiendes lo que te digo? Cuando yo digo aquí que han intentado matarme más de 27 veces, ¿usted cree que eso es mentira? ¿Usted cree que yo voy a llegar aquí a decir que a mí me han hecho 27, que yo me acuerde? 27 veces me ha salvado mi padre. Bueno, 28 con la que me reveló en estos días. Pero, hermano, no tú puedes entender cuando tú captas espiritualmente esto, ¿por qué el Eterno a ti te salvó tantas veces de la muerte? ¿Por qué tú no te moriste en aquel accidente de tránsito? ¿Por qué tú no te quemaste en aquel incendio? ¿Por qué tú no te ahogaste en aquel naufragio? Tú tienes que ahora entender por qué estás vivo, por qué estás viva, por qué, Carrizo, tú estás escuchando esta palabra. Tú no andabas buscando esto, tú estabas escuchando el radio y de repente cayó ahí. O de repente se vino un bajón de luz y te quemó todos los aparatos y solamente te quedó el radio y cuando lo prendiste estaba este loco hablando ahí. Es decir, que tú no viniste, a ti te trajeron, pero hay un proceso. Te tenemos que tener claro esas dos cosas. Número uno, ¿contra quién estamos peleando? ¿Contra los cristianos? No, contra el sistema del cristianismo romano. Eso, que nosotros pasamos por ahí, sí, pero era necesario para poder conocer a fondo cómo funciona el sistema. ¿Me entiendes? Y era también necesario que nosotros vivificáramos el error para que cuando se destapara la verdad pudiéramos tener un punto de comparación y decir, no, sí es verdad. Este es el engaño y esta es la verdad. Son dos caminos, recuerde siempre, el de la vida y el de la muerte. Escoge el de la vida para que vivas. Se los pido, por favor, no nos dejemos entrampar con eso. No nos dejemos entrampar. Esto es un tema de dominio propio y de carácter. De carácter. Joshua ben Yosef habló con mucho amor, pero cuando se ameritó un latigazo, lo dio. Cuando se ameritó 4 gritos, los dio. Cuando se ameritó decirle en la cara a quien sea hipócrita, lo hizo. O sea, no hay que confundir el carácter de Yahshua con el carácter de Jesús. Muy diferente. Yahshua no era como Jesús, o como lo pintan. No, Yahshua sabía muy bien cuál era su responsabilidad. Sí, lo he dicho varias veces. Si alguien quiere saltar del barco, está en libertad de hacerlo. Si alguien quiere devolverse a Roma, puede hacerlo. Es una decisión personal. Nadie nunca aquí te va a decir a ti, tú tienes que hacer esto. No, esto es una decisión de cada uno. Quería aclarar eso, mis amados hermanos, porque no quiero que alguien caiga en ese error de pensar que nosotros estamos golpeando, que estamos acribillando a nuestros hermanos cristianos. Todo lo contrario. Esta guerra es por ellos, es para libertarlos a ellos. Pero si un secuestrado se enamora de su secuestrador y decide quedarse con él y convivir con él, mire, ya eso es una decisión personal. Nosotros no vamos jamás a forzar a nadie, porque nuestro Padre así nos los enseñó a través de su amado Hijo. Es un tema de revelación, no de obligación. Le dejé ayer varias preguntas y por supuesto la pregunta central es ¿por qué murió Yahshua? ¿Qué fue lo que causó la muerte de Yahshua? Y tratando de poner esto en contexto para que podamos entender mejor esta pregunta, todos nosotros sabemos lo que le ocurrió a Martin Luther King, un hermano evangelista, un hermano practicante de la fe cristiana. Martin Luther King, sabemos que fue un pastor evangélico en los Estados Unidos. Usted conoce la historia. Si no la conoce, pues puede buscarla en internet.
Es muy interesante la historia de este hombre. Repito, un hombre con un corazón, caramba, un corazón entregado, noble, un corazón engañoso y perverso, pero dominado por el temor del Eterno. Y este hombre fue asesinado en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso no lo duda nadie, porque eso es un hecho histórico. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles, en el mismo contexto de responder la anterior, ¿qué fue lo que causó la muerte de Martin Luther King? ¿Qué fue lo que detonó ese final fatídico de este hombre? Para yo poder responder esta pregunta, mis amados hermanos, primero tú debes conocer la vida de ese hombre. Tú tienes que entender, para tú poder responder esto, tú tienes primero que conocer la vida de Martin Luther King. Cómo nació, cómo vivió, qué circunstancias rodearon su vida, su existencia. ¿Qué circunstancias rodearon su muerte? ¿Cuál fue el entorno político, socioeconómico que imperaban en los días de la vida de este hombre llamado Martin Luther King? Tú tienes que entender esto para poder comprender por qué este hombre llegó aquella tarde a Washington, D.C. y dice, hemos venido a Washington a cobrar un cheque. Roy, pero él nunca dijo eso. Métase en internet y busque su último discurso. ¿Hemos venido a Washington a cobrar un cheque? ¿Se imaginan la cara de la gente que estaba ahí? ¿A qué cheque se refería este hombre? Y yendo un poquito más allá, ¿y cuál era la cantidad de dinero que estaba impresa en ese cheque? Y para ir un poco más allá, ¿qué conexión había entre ese cheque, o qué conexión hay? Porque todavía eso está oscuro, esos crímenes. ¿Qué conexión hay entre ese cheque al cual se refería Martin Luther King y la muerte de Abraham Lincoln? ¿Qué conexión hay allí? Hay una conexión, claro que sí la hay. Hay una conexión entre el mensaje de Martin Luther King y el mensaje de Abraham Lincoln. Sí, y hay una conexión entre la muerte de Lincoln y la muerte de Martin Luther King. Lo mismo pasa con Yahshua. En ese sentido, nosotros sabemos que nació, vivió y murió. Así como sabemos que Martin Luther King nació, vivió y murió. Y lo mismo pasa con Abraham Lincoln. Estamos hablando de hechos históricos. Pero la pregunta es, ¿por qué murió? O sea, ¿por qué tuvo que vivir ese final tan terrible? ¿Qué fue lo que ocasionó ese horrible crimen en la vida de Yahshua? Fue algo que no pudo ser evitado. Es decir, ¿se pudo evitar o no ese final? ¿Fue algo para lo cual no estaba preparado él? ¿Fue algo que superó su capacidad de prevención? ¿Fue algo que superó su instinto de supervivencia? ¿Fue sorprendido acaso por los planes de sus enemigos y no pudo escapar de ellos aquella madrugada en el Getsemaní? ¿Fue una muerte dirigida o fue tomado por sorpresa? ¿Fue algo involuntario o fue algo que el mismo Yahshua provocó que sucediera para lograr un propósito supremo que va más allá de la comprensión de la mente humana, incluso hasta el día de hoy? ¿Fue la predicción de su muerte un hecho previo a los hechos ocurridos o fue una fabricación posterior de los escritores que pusieron en sus labios esas palabras, esos hechos para justificar su mesianidad? Varias preguntas hay aquí. Y si eso fue así, ¿cómo logró predecir estos hechos sobre su muerte? ¿Y sobre qué base pudo lograr no solo predecir su muerte, sino los pequeños detalles que rodearon los acontecimientos que finalmente lo llevarían al madero? No sé si se han dado cuenta, pero los estoy alando con cuerdas de amor para que quitemos por un momento la parte espiritual de este tema. Apartemos por un momento lo sobrenatural de estar en la presencia de un profeta del Eterno. Vamos a, por un momento, repito, porque nosotros vivimos en lo sobrenatural. Pero cuando tú quitas eso, tú tienes que entender que poner los pies sobre la tierra no significa, no te estoy invitando a pensar desde la carne, sino a ver las cosas objetivamente, ¿sí? Bueno, ¿y cómo sé yo, Roe, cuando estoy delante de un hombre verdaderamente, de Hashem? Bueno, tienes que leer la Torah, lee el Tanaj. Ahí te va a decir, por ejemplo, si tú ves que un hacha cae a un río y esa hacha flota cuando le tiran palo, bueno, ese es un profeta del Eterno, hermano.
Tienes que verlo así. Un verdadero sádic del Eterno puede estar en dos partes al mismo tiempo. Yo lo he enseñado acá. El pañuelo que usaba el Rashaul cuando estaba trabajando para secarse el sudor, se lo pusieron en la frente a un muchacho por allá moribundo. Y el muchacho pegó un brinco de la cama y se paró como un toro. Hay mucha gente que definitivamente, y no los culpo porque piensan que eso se acabó. Ese poder sobrenatural ya no existe. Pero déjeme decirle que es en Roma que no existe, pero aquí sí. ¿Cómo es eso de que un sadi puede estar en dos partes al mismo tiempo? ¿Qué es eso? ¿Quiere que se lo demuestre? Usted debe tener ahí a la mano la Biblia, estoy seguro. Acompáñeme a Segunda de Reyes, capítulo 5. Bueno, yo se lo voy a dejar para que usted lo lea. Ahí está. Usted puede ver allí cómo puede un verdadero hombre o una verdadera mujer del Eterno pueden estar en dos partes al mismo tiempo. Una parte espiritual y una parte material. Pero apartando todo el poder sobrenatural de Yahshua Mashiach, él podía determinar por observación natural lo que iba a sucederle por la predicación de su mensaje, pero también tenía conocimiento pleno de las profecías que debían cumplirse en él, para él lograr los méritos necesarios para obtener la corona que estaba en juego allí. Él sabía que lo iban a liquidar por todos los antepasados profetas que lo antecedieron a él y que fueron asesinados de forma grotesca e inhumana. En el caso, por ejemplo, de Yesayah, yo no sé si usted sabía, pero al profeta Isaías, mi hermano querido, lo cortaron por la mitad, como un pollo. A Jeremías lo clavaron de cabeza, con la cabeza para abajo, lo metieron en una cisterna y se ahogó ahí. Ni hablar de Yohanan Ben Zakaya, lo decapitaron. Entonces, Yahshua estaba muy claro de los riesgos que él estaba corriendo, mi amado querido. Una propuesta mesiánica en una sociedad donde solo el César era reconocido como el amo del mundo, él sabía perfectamente a lo que se estaba arriesgando. Yahshua tenía como costumbre ir a orar a ese sitio llamado Getsemaní, el monte de los olivos. ¿Usted sabe lo que traduce la palabra Getsemaní? Traduce prensa de aceite. O sea, una prensa donde meten las aceitunas después que las hierven y las prensan ahí para sacar el aceite. Todos los años, en la fiesta de Pesaj, él iba a orar en el Monte de los Olivos. Y cada vez que iba a celebrar una fiesta en Jerusalén, él iba al Monte de los Olivos a orar. Sea cual fuere, pero me refiero a las fiestas de peregrinación. Y hasta este momento siempre se presentó ante sus discípulos y demás personas como un hombre fuerte, seguro, un hombre con total control de las circunstancias que lo rodearon. Por eso digo que no podemos tomar la figura o la idea que tenemos, el modelo que tenemos, que nos presentaron en Roma como Jesús, creyendo que así era Yahshua. No es así. Es todo lo contrario, es antagónico. Yahshua siempre fue visto por sus discípulos y por todos aquellos que lo conocieron o que lo escucharon como un hombre fuerte, un hombre con una seguridad plena y absoluta, con un control no solamente propio, sino de las circunstancias que lo rodearon. Estamos hablando de un hombre que le decía al viento y a la tempestad, shh, y se callaba. Es un hombre que no era nada normal. Pero en esta oportunidad no lo vieron así. Cuando esa noche él salió de la última cena que tuvo con sus talmidim y fue al monte, no lo vieron de esa manera. El maestro fue al Monte de los Olivos a orar en una condición de extrema debilidad, muy angustiado, tomado por la desesperación y la angustia, al punto que le pidió a Yod-Hei Vah-Hei: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Le está diciendo: Padre, si hay alguna manera de evitar esto, caramba, yo pudiera acostarme esta noche y amanecer muerto. Si hay alguna manera de que yo pueda evitarme este sufrimiento, este dolor. Era el hombre hablando. Roe, usted ha enseñado que por la boca de Yahshua habló el Ruach del Mashiach, el Ruach HaKodesh y el Ruach de la Torá. ¿Y en qué momento habló él como hombre, como Ben Adán? Este es uno de esos momentos. Este es uno. Padre, yo no quiero
yo no quiero morir así, yo no quiero sufrir así. Pero ahí entra entonces el Ruach HaKodesh y dice por su boca, pero sea hecha tu voluntad, mas no la mía. Eso está en Mateo 26, verso 39. Pero hasta este momento Yahshua había enseñado a sus discípulos, niéguese, cada uno de ustedes niéguense, hagan bitul, niéguense a ustedes mismos, autoanúlense ustedes mismos, tomen su madero y manténganse firmes siguiendo mis pasos. Él les enseñó y les dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque después ya nada más pueden hacer. Teman al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Mateo 10:28. Pero en esta ocasión vemos aquí a un hombre, a un Ben Adán, postrado rostro a tierra, angustiado, con los vasos capilares reventándose, sudando grandes gotas de sangre que caían a tierra por el terrible momento que se le avecinaba. Que él lo vio, a él se lo mostró Hashem allá en una cueva en el desierto de Judea. Cuando le mostró aquella visión de trance, donde le mostró todo el plan que había y todo lo que iba a acontecer. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere decirme, Rod? Muy sencillo. Getsemaní nos muestra a un Ribi en total debilidad. Y si este episodio no hubiese sucedido de esa manera, mi amado hermano, mi amada hermana, esos discípulos que después les tocó escribir la historia, jamás hubiesen escrito algo así sobre su maestro. Esto era totalmente contrario a lo que ellos conocían de su Ribi Yahshua ben Yosef. Era totalmente contrario a la opinión pública, a lo que la gente conoció de él. No lo conocieron nunca de esa manera. Siempre lo vieron fuerte, siempre lo vieron invencible. Tenía dominio sobre todo, sobre las enfermedades, incluso sobre la muerte. Hashem lo estaba usando tremendamente. ¿Por qué ahora estaba así? La única manera de explicar lógicamente que los apóstoles originarios hablaran y escribieran sobre este episodio de la vida privada de nuestro amado y justo Mashiach, Yahshua ben David, es porque realmente esto ocurrió así mismito como está ahí, en el Brit Hadashah. Entonces, cuando nosotros juntamos todos estos datos históricos, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que verdaderamente Yahshua profetizó su agonía, profetizó su sufrimiento y su muerte, con lujo de detalles, no solo por lo que está ahí en el Brit Hadashah escrito, sino por las evidencias presentadas, por los testigos que he traído acá. Como ya usted sabe, pues traje 3 nada más, pero la palabra dice que con 2 o 3 se resuelve todo caso. Entonces Flavio Josefo, Cornelio Tácito y Plinio el joven, esos 3. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a explicar por qué, a partir de un punto determinado de la vida de nuestro Ribi, cuando su propuesta mesiánica es rechazada por el status quo, por el establishment, la cúpula, por el cogollo que estaba atornillado ahí en el templo, en ese momento Cayafa con su suegro Anás y compañía. Rechazaron la propuesta, rechazaron el llamado, pero ellos fueron los que lo rechazaron. Es decir, aquellos que tenían en sus manos el poder religioso, el poder social, el poder mediático, y tenían la autoridad del cielo declararlo. Ellos podían hacerlo. El Cohen Agadol, hermano, claro que tenía la autoridad del cielo para declararlo como Mashiach de Israel, para reconocerlo, pero prefirieron seguir manteniendo y sustentando todo el sistema corrupto de religión del judaísmo que hacerle caso pues a él y creerle a Yahshua y reconocerlo. Y esto es lo que le da sentido histórico, incluso teológico, a la muerte de nuestro Ribi Yahshua ben David. La ciencia psicológica, vamos a decirlo así, la ciencia de la psicología, ha demostrado que cuando una persona comienza a darle sentido a su vida es porque anticipa lo peor. Voy a repetirlo. Estoy hablando de ciencia, una ciencia por supuesto que viene también de nuestro padre, la psicología. Y han demostrado científicamente que cuando una persona le da un giro a su vida, le da sentido a su vida, comienza a madurar verdaderamente, es porque ha pasado por un momento terrible. Cuando una persona anticipa lo peor,
es cuando se arrepiente verdaderamente, es cuando hace un teshuvá genuino, es cuando comienza una nueva vida, a escribir una nueva etapa de su vida, con un nivel de madurez. Ahora, nosotros sabemos que Yahshua existió, históricamente hablando. Sabemos que fue capaz de predecir su sufrimiento y su muerte. También sabemos que fue condenado a muerte aquella tarde en una especie de tribunal express, hablando ya en términos más modernos, procurado por el liderazgo religioso del momento, por los líderes del judaísmo de ese momento que estaban allí en el templo de Jerusalén. Eso también está demostrado. Incluso podemos saber que, así como predijo su muerte, también predijo que luego de 3 días, Yod-Hei Vah-Hei lo iba a levantar de entre los muertos para confirmar la llegada del Mashiach, para confirmar su mesianidad. Pero tenía que ser resucitado primero. Entonces, la gran pregunta de nuestro tema es, ¿por qué fue necesario que muriera Yahshua? Con todas las complicaciones que tiene el hecho de un Mashiach que muere sin haber concluido toda la misión mesiánica que tenía supuesta a hacer como Mashiach. Cuando usted y yo sabemos, por la perspectiva hebrea, que si vamos a decir, un aspirante a Mashiach muere antes de culminar la misión, pues evidentemente era un falso Mashiach. Y entonces, ¿por qué tuvo que escoger el camino de el martirio? ¿Por qué tuvo que inmolarse y escoger el camino de la muerte cuando todo Mashiach que muere sin haber completado el proceso de la redención atribuido por los profetas del Tanaj hebreo lo descalifica automáticamente para ese cargo? ¿Tú me entiendes por qué es la pregunta? ¿Por qué murió? Si ellos sabían esto, si muere antes, lo van a descalificar, no lo van a aceptar como Mashiach. Y esa es la razón por la cual hoy alguna parte de nuestros hermanos mayores, judíos ortodoxos y ultraortodoxos, no creen que él era el Mashiach porque él murió. Pero ellos no entienden esta es la parte que está velada, porque la historia ellos la ven hasta que él murió ya. ¿Y lo demás? ¿Y la resurrección? ¿Y los 2 roles del Mashiach? El rol como Cohen para siempre, según su similitud con Melquisedec, y el rol como monarca entre monarcas, por ser de la cera del rey David. Para sus discípulos fue una situación, mis amados hermanos, muy difícil. Lo conversamos aquí, porque todos ellos sabían que si una persona con característica mesiánica moría, entonces no era el Mashiach. ¿Cómo explicamos que Yahshua permitiera que lo mataran? Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que llevó a Yahshua a la muerte? Él fue a la muerte. Usted ve que lo agarraron y lo llevaron, pero hermano, él se lo dijo a Pilato. Si yo pido a mi padre 12 legiones de ángeles, mira, esto se acaba, hermano. Aquí no va a quedar nada. Si un solo ángel fue necesario para acabar con Sodoma, Gomorra y todas las ciudades circunvecinas, te podrás imaginar 12 legiones de ángeles. Estamos hablando de una legión son 120, 10 legiones son 1200. Estamos hablando de casi 1500 ángeles. ¿Qué es eso? La idea de que fue sorprendido y atrapado inocentemente en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, por los soldados romanos, iban allí el ayudante de Cayafa y toda la cosa, eso es algo bizarro, impensable, que lo agarraron descuidado, lo sorprendieron y le pegaron los ganchos. Eso no podemos pensarlo de esa manera. Yahshua sabía, claro que lo sabía, todo lo que iba a suceder, incluso lo de Yehudá, o sea, lo de Judas. Y entonces cuando aparece Yehudá, ahí va a buscarlo al Jardín de los Olivos, donde él sabía que estaba orando. Con toda seguridad ahí lo vamos a encontrar. Yahshua pudo salir de allí antes. Claro, si él sabía ya, él pudo haberse ido. Mira, si hubiese ido caminando poco a poco, hermano, a las montañas del desierto de Galilea, jamás lo hubieran encontrado. Jamás. Pero no lo hizo. Él asumió su destino profético. Él asumió su responsabilidad, y esa responsabilidad involucraba la muerte en el madero. Entonces, para resolver este paradigma de la redención, si usted lo busca en el diccionario, le va a aparecer allí, indudablemente, un significado de esa palabra. Pero si usted lo ve profética y espiritualmente, con una perspectiva hebrea, usted va a entender que esa palabra redención sí significa salvación, sí significa liberación, pero también significa retorno, acción,
redención. Retornen a mí, dice el Eterno, a través del camino, la verdad y la vida, que es mi sagrada Torá, vivificada por el único e inigualable Mashiach de Israel y de toda la humanidad, Yahshua ben David. Eso es lo que está diciendo. Pero para resolver este paradigma de la redención sobre la muerte de Yahshua, tenemos que partir de un hecho fundamental. ¿Quién fue Yahshua? ¿Cómo fue formado Yahshua? ¿Cómo fue concebido? ¿Cómo se veía él a sí mismo? ¿Cómo opera la mente de una persona que tiene conciencia mesiánica? ¿Te das cuenta el nivel de profundidad espiritual al cual te estoy invitando? ¿Cómo pensaba Yahshua ben Yosef de él mismo? Él le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pero a él nadie le preguntó, ¿qué piensas tú de ti mismo? ¿Cómo poder penetrar tan profundamente hasta la conciencia misma de Yahshua? ¿Cómo piensa la mente de una persona que sabe que tiene el Ruach del Mashiach arriba de él haciéndole sombra? ¿Cómo piensa? Bueno, Roe, ahí están los escritos. Bueno, está bien, eso es históricamente y bíblicamente ahí está. Pero estoy hablando del pensamiento de él, profundo. Esto es algo tremendo, amados. Si nosotros no logramos captar espiritualmente a Yahshua HaMashiach como Ben Adán, como hijo de hombre, si un ser humano que camine en la tierra de los vivientes no capta espiritualmente, no se le revela, no le cae esto primero, jamás podrá entender al Yahshua HaMashiach. O sea, si tú no entiendes y no captas espiritualmente que Yahshua ben Yosef era Ben Adán, era hijo de hombre, de un hombre y una mujer que se casaron y tuvieron un hijo, jamás se te va a revelar Yahshua como Mashiach. Jamás. Por eso está escrito, cuando ustedes vayan a probar un espíritu, pregúntenle eso. Le dieron la vuelta en Roma, pero es muy claro, hermano. Tú reconoces que Yahshua ben Yosef nació y creció y vivió en la tierra como un Ben Adán, en la carne, era hijo de la carne, era descendiente del rey David en la sangre y en la carne, y que murió guindado en un madero, y a los 3 días fue levantado de entre los muertos como primicia para vida eterna y fue nombrado Adón y Mashiach de Israel y de toda la humanidad. ¿Tú lo reconoces? Vino en la carne, hijo de hombre, Ben Adán. Si te dice que no, ese espíritu no es bueno. Es un ruach maligno. Cuando a ti te dice alguien que tú estás blasfemando porque tú estás diciendo, bueno, los romanos dicen que Jesús nació, era hijo de José, tú puedes entender que el espíritu que mora en esa persona es un espíritu maligno. Pero eso no quiere decir que mañana no le caiga la revelación y que lo reconozca. Por eso nosotros no podemos descartar a nadie, nosotros no podemos hacer acepción de personas porque nuestro Padre no lo hace. ¿Quién somos nosotros para hacerlo? Pero tampoco me puedo poner a tratar de convencerlo como a él le gustaría. Búscame en la palabra donde dice que él era hijo. No, hijo, porque eso está ahí, pero las letras que escriben eso están invisibles, tienes que verla en el espíritu. La mayor información que hay en las Sagradas Escrituras está invisible. No se puede ver con los ojos carnales, tienes que verlo con los ojos del Espíritu. Y para eso necesitas la perspectiva que tenía la gente que escribió eso. Con la dirección, por supuesto, del Ruach HaKodesh. Yo no puedo entender a Yahshua si yo no entiendo primero a Moshe. Pero para yo entender a Moshe, hermano, yo tengo que tener la perspectiva de Moshe. Para yo entender a Yahoshua, que usted conoció como Josué, para yo poder entender la mente y lo que ocurrió, todo lo que ocurrió con el rey David, yo tengo que tener la perspectiva de él, que él tenía la perspectiva hebrea, no romana, no babilónica, no africana, no egipcia, era hebrea. ¿Y qué tiene que ver eso, Roe? Porque cuando tú comprendes, cuando a ti te cae, cuando tú captas en tu espíritu que Yahshua era un hijo de hombre, como tantas veces lo afirmó y no entendieron, tú vas a poder entender entonces al Mashiach. Tú vas a poder fundirte dentro del Mashiach. Dentro. ¿Qué dice Roma? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué decimos nosotros? Yahshua vive en mí, por supuesto, es la Torah viva. Pero nosotros nos fundimos adentro de él. Mira, si tú no te fundes dentro de Yahshua, tú jamás vas a poder vivificar la Torah. No lo puedes hacer.
Pero para tú fundirte dentro de Yahshua, lo primero que tienes que hacer es morir. Vivo no vas a entrar. Vivo jamás vas a poder entrar por ese hueco que tiene en el costado izquierdo que va directo a su corazón. Por donde penetró aquella lanza, por ahí mismo vas a entrar. Pero para tú entrar por ahí primero tienes que morir. Cuando tú logres entrar por esa puerta que es Él, tú vas a ser resucitado para vida eterna. Y te vas a fundir con tu maestro, que es tu hermano mayor, que es tu preparador, que es tu guía espiritual. Y Él, a través de su vida y de su obra, te va a enseñar cómo vivificar la Torah como Él lo hizo. Ese es el único camino, la única verdad y la única vida eterna. Es la única manera de poder llegar al Padre, a través de ese camino que representa a Yahshua. Es la Torah viva, no oral. La Torah oral está allí, por supuesto. La tenemos desde Adán hasta Moshe Rabenu en el Sinaí. Ahí está la Torah oral. Luego vino la Torah escrita, a partir del monte Sinaí hasta Yahshua ben Yosef. Y luego en aquel madero se renova el pacto, pero se sella con la sangre de un Goel redentor que nunca antes había existido. Y entonces a partir de ahí tenemos la Torah viva. La tenemos oral, la tenemos escrita y la tenemos viva. Las tres arcas. El arca de Noaj, donde el Eterno guardó la Torah oral representada en la vida de Noaj. Luego en el monte Sinaí, el arca de la alianza del pacto, donde Moshe guardó la Torah escrita por orden del Eterno. Y luego en el madero, también de acacia, las tres arcas eran de madera de gofer, el arca de Noaj, el arca de la alianza que está revestida con oro, y allá en el Gólgota, aquella estaca de madera de gofer donde se guardó por toda la eternidad la prueba fehaciente de la vivificación de la Sagrada Torah, que fue por supuesto marcada para toda la eternidad con la resurrección de entre los muertos y la investidura de Yahshua ben Yosef como Yahshua Mashiach ben David. Eso es lo tremendo de esta enseñanza. Es más, ese es el objetivo central de esta enseñanza. Si una persona reconoce a Yahshua ben Yosef como Ben Adán, tal cual como él se cansó de repetirlo, a partir de ese momento a ese ser humano le cambia la vida para siempre. Y va a comenzar ahí un proceso de captación espiritual de Yahshua HaMashiach ben David. Pero mientras no le caiga esto, mientras no le sea revelado esto, no va a poder encontrarse con Yahshua Mashiach y no lo van a poder tumbar del caballo. Y eso solamente es voluntad del Padre. A uno les cae rápido, a otro les cae más lento, a otro no les cae, pero eso depende de la voluntad del Eterno. Eso es el objetivo central de esta enseñanza, mis amados hermanos. Yo les pido, por favor, elévense. Estamos en un momento profético decisivo. No hay más tiempo. En Yom Teruah del 2030 se termina el tiempo, se completa el tiempo. Al cumplirse el tiempo, tiene que cumplirse lo que está escrito para ese tiempo. No estamos en un tiempo, repito, de evangelismo. Eso se acabó. Nosotros no estamos evangelizando a nadie. Nosotros les estamos notificando lo que viene. Esto es un ministerio profético, apocalíptico, finish. Es la restauración de la escuela que fundó Yahshua Mashiach con el mensaje final del tiempo. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Los que quieran formar parte de este ejército libertador tienen que asumir esa responsabilidad. Si nosotros entendemos eso, mis amados hermanos, vamos a seguir avanzando como lo estamos haciendo. Solo el Eterno puede hacerlo. Solo Él. A través de su instrumento, Yahshua HaMashiach ben David. Les amo, les bendigo y suplico a mi Padre que haga resplandecer su rostro en cada una de sus vidas. Que todos puedan entrar en su presencia y puedan hablar y puedan intimar con Él y puedan fundirse dentro del Mashiach. Eso es lo que pido. Que la Shalem del Eterno les acompañe hoy, mañana y siempre. Shalom, shalom para todos, mis amados hermanos.